¿Recordáis ese momento exacto en el cual te dijeron, Reuben, vas a ser papá? Fue en la consulta del ginecobstetra, entra el doctor y dice, bueno, ya le dijiste. Y ella, no. Bueno, hermano, ahí hay una clara señal de embarazo. Y en ese momento recuerdo que yo no sé por qué me volteo a verla a ella y empecé a ver todo verde. Crecer con papá, café en la mañana, un chiste temprano, migajas de pan. Bienvenidos a Se Crecer con Papá, el caen espacio en el los cual besos. honramos a esos papás que decidieron no salir a comprar cigarros. En el episodio de hoy tenemos como invitado al comediante y guionista Reuben Morales. Bienvenido, Reuben. ¿Cómo estás, Pipa? Muchas gracias. Y muy bonito esto, porque yo la verdad disfruto muchísimo ser papá. Yo sé que sois papás, pero no sé cuántos hijos tenéis vos. ¿Cuántos tenéis? ¿Uno o más de uno? No, uno. Sí, 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 Tobías. Uno solo. ¿Cómo se llama? Tobías Morales. Ah, ok. Bueno, te iba a hacer un chiste, pero ya no puedo hacerlo porque si es uno solo, no, definitivamente ese es el preferido. Sí, sí. No, es uno y cumple cerca de Navidad, entonces doblemente, triplemente consentido, podríamos decir. Uno por hijo, dos porque está en Navidad y tres porque cumple cerca de Navidad. Bueno, y que yo tengo uno también, se llama Maximiliano, y él tiene 13 años y nació también cerca de Navidad, nació el 7 de diciembre. ¿El tuyo cuándo? El 17 de enero. Pero Ok. 17 de enero, sí, bueno, ha pasado un rato el año nuevo, pero el bolsillo todavía sigue pegado en diciembre. Sí, eso es normal. Bueno, mira, te quería preguntar, ¿recordáis ese momento exacto en el cual te dijeron, Reuben, vas a ser papá? Sí, sí, fue en la consulta del ginecobstetra, porque ya sospechábamos que Eris estaba embarazada y entonces él va con ella, le hace un eco, vuelve ella, no me dice nada y como al minuto entra el doctor y dice, bueno, ya le dijiste y ella no. Bueno, hermano, ahí hay una clara señal de embarazo. Y en ese momento recuerdo que no sé por qué me volteo a verla a ella y empecé a ver todo verde, así como que si me hubiesen puesto unos lentes verdes. Entonces no sé qué reacción química hubo en mi cuerpo, pero sí, fue muy raro eso. Pero me emocionó mucho. Viste todo verde, ¿no? Y dijiste, bueno, ahí viene la kriptonita. Sí, Eso fue lo que pasó. la Mira, kriptonita. y te pregunto, ¿siempre, o sea, toda la vida o digamos desde joven, quisiste ser papá o fue algo que simplemente llegó? Yo naturalmente me la llevo bien con los niños, ¿no? Y los hago, o sea, se me da con facilidad hacerlos reír, ¿no? Eh, pero no, a ver, yo pensaba que no iba a ser papá. No estaba en contra de la idea, no era como un rebelde que yo no me voy a casar, o sea, un poquito como quizás la postura más consciente que tienen los jóvenes hoy en día en el año 2026, pero no, pero yo dije, bueno, no sé, no veo como proyecto de vida como que tengo que graduarme, tengo que casarme, tengo que tener hijos, tengo que retirarme a tal edad, o sea, un poquito como ese plan de vida tradicional. Entonces no, sin embargo, en el año 2011, por ahí, recuerdo que estaba en un viaje, no era ayahuasca, ¿no? Estaba en un viaje y estaba caminando por esa ciudad, digamos que disfrutando de mi viaje, y o sea, llegué a sentir que yo dije, sí, lo estoy disfrutando, pero me siento solo. O sea, no tiene como que el mismo sabor. Ahí ya como que mi cerebro, o yo estaba pidiendo un hijo, una familia, pero yo no, conscientemente como que no lo sabía todavía. Cuando llegó la familia a mi vida, yo dije, oye, esto es lo que me faltaba. Qué bien, qué bien. Mira, y llegó mucho tiempo después de, o sea, de De tener ese una viaje. relación con tu pareja. No, realmente no. Para ver, llegó, cuidado, sí, menos de un año después. Sí, que ya Ah, ok, sí fue estamos. pronto. Sí, sí, sí. ¿Y ya ustedes vivían juntos o fue como me pasó a mí, que éramos novios y parió la abuela? Sí, correcto, éramos novios y parió la abuela, aunque el abuelo más bien era yo, porque yo le llevo 12 años a Eris, pero sí, nos tomó por sorpresa realmente. Ok, ok. Mira, él nació o sea, en el tiempo específico, fue prematuro. No, nació, bueno, siempre en esta falta de precisiones exactas, Claro. la mamá todavía se molesta, pero no, digamos, fue 9 meses, o ponte que 8 meses y 3 semanas, o 9 meses y una semana, no sé si fue por ahí. Y no, lo otro que ahorita que me estabas preguntando,
lo otro que me llamó la atención es que él fue concebido en La Guaira. Digamos que él fue concebido en la playa, pues, en La Guaira, Ah, ok. pero nació en Caracas, sí. Ya se explica, pues, por qué su afición a la natación. Sí, se le da bien la natación, sí. Ya, o sea que, digamos, no es guaireño, pero que es casi guaireño. Es casi guaireño realmente, sí. Está bien, está bien. Mira, y ¿recordáis la primera vez que te lo tuviste en tus brazos? ¿Cuál fue el sentimiento Y que sabe tuviste en ese momento? Bueno, yo estuve presente en el parto y para mí eso fue mágico. También porque estábamos en una clínica llamada Aqua Mater, que recuerdo con mucho cariño, porque es una clínica en Caracas, muy pequeña, pero es una clínica pro parto, ¿no? Entonces, Ujú, dentro de las clínicas pro parto, están las que son más radicales, es decir, que no hacen cesárea por nada del mundo, pero esta sí tiene preparada la cesárea en caso de que se complique la situación, ¿no? Y claro, bueno, entonces habíamos hecho un curso prenatal donde nos ok. prepararon para ser papás y todo el cuento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Dado todo este contexto, yo estaba presente en el parto y ahí, o sea, ahí al lado. Y yo lo vi cuando salió y todo este cuento. Y ahí mismo me lo pusieron en los brazos, chamo. Recuerdo que estaba calientico y lo otro que recuerdo es que estornudaba muchísimo. ¡Achú! 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 Y ahí yo acompañé a la doctora a que lo limpiaran, a que le meten como unos tubitos por todos los orificios del cuerpo. Lo vistieron y ahí yo lo tuve un rato mientras a ella la suturaban. Y eso sí, chavo, eso fue demasiado mágico. O sea que finalmente fue necesario No, 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 fue parto natural, pero sí tuvieron que hacer la episiotomía. episiotomía. Sí, que Ah, bueno, que ok, después tienen que coser a la madre, pues. claro, claro. No, yo recuerdo, y a mí no me dejaron estar en el parto, pues fue una clínica tradicional, a pesar de que la ginecóloga Ah, de la mamá de mi hijo era su prima, pero ok. no pude estar en el parto. Y bueno, ya yo lo tuve en los brazos cuando lo llevaron al cuarto. Ajá. Y para mí fue aterrador. Yo dije, ahora cómo o sea, primero cómo hago para cargarlo, porque yo soy grande, bueno, vos también soy un tipo grande, ¿no? Sí. Entonces, tener algo tan pequeñito y tan delicado en las manos, fue como que, wow, ¿y ahora cómo hago para que esto no se me muera? Bueno, tú ¿Me sabes entendés? que, y ojo, no lo digo en ánimos de competir contigo, de que no, que yo, no, sino que a mí me habían dicho varias veces, no hay nada como tu primer hijo, pero me di cuenta de que es un poquito mentira. ¿En qué sentido? Porque yo tuve un hermano que nació 12 años después de que yo nací, mi hermano Adrián, y entonces yo viví eso muy consciente y teníamos una relación como papá-hermano. Entonces yo tuve como mucho rol paternal en su vida y cuando nació mi hijo, ciertamente yo dije, no, lo que me dijeron es hasta cierto punto mentira, porque yo había vivido de cierta manera todo eso con mi hermanito, ¿no? Entonces, no, cuando lo tuve por primera vez en mis brazos, no fue así como ese choque de la primera vez, ¿no? Claro, ya estabas un poquito más familiarizado, pues, con el Correcto, hecho sí. de tener una persona pequeñita en tus brazos, pues. Y nuevo en la familia, sí, correcto. Sí, claro, no. Definitivamente sí, se había aquí como una preparación, pues, como Sí, que una cosa previa, que hay un conocimiento previo. sí, Pero correcto. no, yo no. Lo más joven que llegué a tener yo en los brazos, fue un perrito, ¿me entiendes? Una vaina así. No, Sí. no tenía tanta, o sea, no lo sentí como que tan mío, va Ujú. por decirlo de alguna manera. Reuben, y cuando te dijeron que estás, o sea, que estás embarazado, a vos, te llegó a importar, o sea, en tu mente, o sea, llegaste a tener una preferencia de decir, bueno, quiero a varón, quiero a hembra, No, yo estaba bien con lo que viniera, realmente, sí. con lo que viniera. Sí, ya, aunque bueno, ya uno va sabiendo qué sexo es en el camino, ¿no? Ya con la tecnología y eso. Sí, sí, ya a nosotros nos tocó la generación de que ya a los 4 meses ya sabemos si sale sapo o sale rana. Sí. Este, pero, y te digo yo, ¿cuál es tu postura ante el gender reveal? ¿Cómo veis vos el gender reveal? Es que tú sabes que el ser humano ahora tenemos ¿cómo es? La satisfacción de placeres inmediatos, cada vez se hace más presente. Sí, Entonces, ¿qué sucede con esto? Que, bueno, es otra celebración, otra excusa para celebrar. Yo no la celebré, en esa época no se hacía, o al menos yo todavía no conocía que se hacía. Pero, bueno, o sea, me parece chévere una excusa ahora que después que uno vivió la migración y las familias se separaron y todo eso, lo veo chévere porque yo creo que toda excusa para reunir a la familia es positivo. Que si me parece un poco pavoso y a veces un poco cursi y ridículo, sí,
Pero bueno, ahora casi que desearía tener cualquier excusa para reunir a toda la familia en torno a una celebración. Claro, bueno, como el hecho de reunirse, sí, cualquier excusa es buena, pero a Sí. mí como el hecho de darle importancia al sexo de bebé, para mí me parece uno de los actos de invisibilidad más grandes del mundo. Sí, y lo otro es que yo no sé si a ti te pasó, a mí como que esa parte del cerebro que está relacionada a los gastos con el hijo, más la crisis de Venezuela, porque él nació en el 2014 y ahí mismo llegó 2016, 2017, que fue una crisis muy extrema, más la migración. Yo confieso y sé que esto le puede caer mal a mucha gente que me puse muy tacaño. Ya se me ha quitado o sea, conscientemente he tratado de quitármelo, pero me puse muy tacaño. Entonces, cualquier cosa que yo veía como una ocasión para gastos innecesarios, que no fuesen comida, pañales, medicinas y cosas estrictamente necesarias para vivir, que yo lo veía como, o sea, me daba rabia. Entonces, en ese sentido, oye, creo que me parecía o me parece un gasto innecesario, pero bueno, una buena excusa para reunir a la familia. Sí, no, y por lo menos a mí lo que me pasa es que más allá del gasto, es que yo siento que si uno como padre, o inclusive la mujer como madre, si es tan importante el sexo de tu niño como para, no sé, para que haya una diferencia entre uno y el otro, yo siento que no debería ser padre, pues. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero también hay sociedades como la China, que cuando tuvieron la política del hijo único, mucha gente cuando se enteraba de que era niña, repito, esto no es mi pensar, pero es algo que sucedió históricamente, Sí, bueno, veían cómo deshacerse de la niña porque no iba a ser un factor que iba a sumarle, no sé, a la productividad de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que el gender reveal, quizás en esa China de aquella época hubiese estado más justificado, ¿no? Pero repito, no es mi pensar y yo no tengo nada en contra de las mujeres. no, claro. Y aparte, bueno, de aquello lodo de Tobar, ahorita China está teniendo un gran problema demográfico precisamente Bueno, por esa medida. aquí, yo vivo en Colombia también se está revirtiendo la tasa de natalidad para como son los países latinoamericanos que son tienden a tener muchos hijos. Bueno, y está comenzando a ser un problema en países donde no lo era. Sí, inclusive aquí en Estados Unidos, que los gringos parecen una mate plátano, este, también ha empezado como que a proyectarse que en cierto momento va a ser un inconveniente y más si se mantienen las restricciones migratorias que han recrudecido estos últimos tiempos. Sí, correcto. Pero bueno, es una locura. Mira, tu hijo tiene 12 años, ¿cierto? Sí. Y hace natación, ¿no? Sí, él practica natación y bueno, ha resultado ser muy bueno en ese deporte y actualmente pertenece a la selección de Bogotá y bueno, es un gran motivo de orgullo no solo para la familia, sino lo más importante para él, porque cuando yo le digo a él, mira papá, tú tienes que agradecer el hecho, llámese como se llama el fenómeno, de que la vida te puso un talento al frente tan joven para que tú te dieras cuenta en alguna de las cosas que puede ser útil. Porque yo le digo, a veces el ser humano puede llegar a morirse de viejo y no sabe realmente para qué sirve, ¿no? O no dio con ese don que le trajo Dios o quien sea, ¿no? Y a ti la vida te lo está mostrando de chiquitico, entonces tienes que ser agradecido. Llámese natación, llámese béisbol, carpintería, llámese como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, oye, que él de pequeño puede darse cuenta de que hizo algo y eso se materializó en un premio, en una medalla, en que la sociedad lo integre a cosas más grandes, yo le digo que siempre sea muy agradecido con eso. Sí, es una bendición, sin duda. Es una Sí. bendición. De hecho, yo hablaba con mi hijo hace un tiempo, hace mucho tiempo, cuando él estaba aquí, yo creo que a mediados del año pasado, yo le decía que para mí como padre el propósito, o sea, uno de los primeros propósitos, aparte de mantenerlo y con vida, era descubrir qué talento tenía o ayudarlo a descubrir qué talento tenía y apoyarlo para que ese talento fuese fructífero. No solamente en términos de dinero, sino en términos de logros o de tener ese empuje y decir, bueno, yo soy bueno para esto, vamos a ver qué se Sí. hace y apoyarlo, ¿no? Y de hecho, ha sido una de mis grandes luchas y uno de mis grandes temores llegar al momento que ya diga, bueno, ya no depende de mí y no supe nunca cuál era el talento que tenía, ¿no? No, y tú sabes, Y es duro. no, es duro, es súper interesante y bueno, y en mi caso yo siento una bendición en ese sentido de que yo sé que él a lo mejor puede hacer más cosas que natación, no sé cuántas más, pero me he dado cuenta y como profesor de comedia también es como
he abordado a los alumnos por allí, que la vida nos da como tres grandes talentos, ¿no? O tres dones. A lo mejor puedo estar equivocado, pero uno es aquello, ese don que Dios te dio, que a lo mejor no lo tiene nadie en tu familia, te lo sembró ahí. La otra es, bueno, aquello que tú dijiste, yo conscientemente voy a estudiar o me voy a dedicar a esto y me voy a hacer bueno en esto, que a lo mejor puede que no sea tu don o sí. La otra es eso que viene en el ADN de tu familia, ¿no? Ponerle un nombre. Entonces, por ejemplo, en el caso de la natación, sí me di cuenta de que mi mamá fue campeona de natación en Anzoátegui. Incluso llegó a tener, creo que un récord nacional, casi fue a los Panamericanos de Cali, qué sé yo. Cuando yo me meto en natación, que tengo 31 años, ya yo sabía nada, pero me doy cuenta de que empiezo a ganar medallas en las competencias con mucha facilidad. Y claro, esto ya es natación máster, que es como hablar a los que juegan softball de viejo, ¿no? Una cosa así. Y, Sí, y luego mi hijo. Entonces, eso ayuda muchas veces a ver qué está flotando ahí en la familia, que uno a veces, como uno lo ve tan normal, uno no se da cuenta. Y resulta que tienes algo allí en lo que tú destacas en relación al resto de la sociedad, porque en tu familia se hace de forma natural, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor eso puede ayudar un poco a tu hijo en caso de... sí, es así, pues, o sea, siempre te he estado pendiente y bueno, su mamá también se ha encargado de eso. Lo metemos en deporte, lo metemos en cosas que bueno, que ayuden a descubrir para qué puede ser bueno. Hasta ahora los deportes no se le han dado mucho. Ahorita está en Ujú. fútbol, pero no es tan bueno y casi no le pone empeño, porque yo digo también, una cosa es el talento y otra Sí, cosa es el trabajo. sí, Y el claro. trabajo también nos puede llevar a lugares de éxito Sí, tranquilamente, pues. sí, sí, sí. Mira, pero entonces eso te iba a preguntar, vos también haces natación, porque te he visto con unos trajes de neopreno ahí Sí, sí. por tus redes sociales. Sí, yo tengo ya, bueno, si sumamos todas las veces que he estado en natación en mi vida, yo creo que suman como 14, 15 años de nadando, pues. No, no continuos, obviamente, sino inscrito formalmente en la natación y lo disfruto muchísimo. Oh, qué bien, qué bien. Pero bueno, ¿y qué tanto? Vos que soy humorista, y yo siento, o por lo menos creo que ha sido así, uno de los, digamos, de las llaves o de lo de las puertas del hombre con el tema de la paternidad y en relación al hijo, generalmente es el humor también. Ujú. El humor nos lleva como que a establecer esa conexión que las madres logran de otra manera, Sí, ¿no? correcto. Con los niños. En tu caso, ¿cómo habéis usado el humor con el tuyo o si el humor es una constante en tu relación con tu vida? Sí, es una constante. Podríamos incluso desde la rama del humor más asociada al payaso, ¿no? Al clown. Yo siempre estoy payaseando con él. Entonces vamos por la calle y yo me pongo a hacer cosas ridículas que a él le den pena, por ejemplo. Y ya está entrando en la adolescencia, entonces siempre está ese puje de no me hagas pasar pena y tal. No, no, siempre, o sea, digamos, yo he tenido afortunadamente, podríamos llamar décadas trabajando frente a públicos. eh, unas veces más presentes que otras, otras como escritor, pero me he dado cuenta que mi público favorito es hacer reír a todavía, pues. Entonces siempre estoy echándole broma y llega al punto de que parecemos una relación más de hermanos que de papá e hijo, ¿no? Y el gran choque a veces es cuando lo regaño, porque yo soy como muy fanático de la disciplina, de tratar de contribuir al bien colectivo antes que el bien individual y tal. Y cuando yo veo que él rompe esas líneas y tal, entonces ahí como que se me pasa el chip muy rápido y lo regaño. Pero sí, el humor es algo que está siempre muy presente en nuestra relación. Ya. Sí, vos sabés que cuando mi hijo, yo soy separado de su mamá Ujú. hace ya 11 años. Mm, Tenemos 11 años de separado, él tiene 13 de edad. Em, hace casi 4 años, él se vino a vivir conmigo y vivió 3 años conmigo. mm, Cuando él empezó a vivir conmigo, uno de los choques que tuvimos fue que yo le hacía tantas bromas ujú. que me dijo, papá, ya no sé cuándo estaba hablando en serio. Sí. O sea, como eso sucedió en los primeros meses, ya no sé cuándo estaba hablando en serio. Y le dije, papá, está bien, voy a dejar de hacerte tanta broma Mm, para que sepa diferenciar cuando estoy hablando en serio y cuando te estoy haciendo un chiste. sí. Y me dijo, ah, bueno, ok. Y de ahí para adelante, la relación como que se notó un poco más equilibrada. Ajá. Porque bueno, como era que no vivía conmigo, yo tenía como que esa necesidad de tener esa conexión con él, entonces quizás me desvió un poco.
Bueno, tú sabes que eso que tú dices es interesante porque eh, Tobías pasó, o sea, pasamos, yo me vine a Colombia en el 2018, ellos después se vinieron a final de 2020, pero hubo, o sea, hubo muchos meses en los que yo no estuve presente en la casa, y un año entero que fue el de la pandemia que no nos vimos. Entonces, cuando finalmente nos volvemos a ver, yo tenía como papitis acumulada, podríamos decir. Ujú. Entonces, sí, yo estaba así como acumulado, pues. Entonces le hacía 8.500 bromas al día y juega para acá y juega para allá y qué sé yo. Entonces, sí, sí, sí se fue mucho hacia allá por ese tiempo que estuve ausente, ¿no? En su vida. Em, y a veces pasa que me dice sobre todo su mamá que, oye, pero ten cuidado porque a veces él, o sea, tú estás muy acostumbrado a que, o él está muy acostumbrado a que lo tratas en broma, de repente lo tratas en serio y como que le cortas el código, ¿no? Sí, sí. Cosas de las que uno no se da cuenta. Pero otra cosa por la cual a mí me gusta mucho tratarlo con humor es porque el humor es una manera alternativa o fuera de la caja de ver la realidad. Y yo siempre también pienso, cuando él esté grande y esté en un trabajo y tenga que resolver un problema o tenga que buscar una nueva línea de negocio para irrumpir en un mercado positivamente, el pensamiento humorístico le va a servir mucho a pensar fuera del molde. Sí, y en todos los ámbitos. Mm, Yo le decía a mi hijo, ¿no? Por lo menos yo fui, o yo sí, yo fui una persona que no creció con grandes skills sociales, con grandes herramientas sociales. mm, Este, yo, yo hasta más o menos los 22, 23 años se me hacía difícil relacionarme con gente y más con gente desconocida. mm. Este, y yo hablando con mi hijo le he dicho siempre, una de las cosas que más te garantiza el éxito es saber socializar y saber tener salidas humorísticas con las personas, porque Sí, siempre, con toda persona que se acuerda tuyo, cuando le haces un chiste, más temprano que tarde se va a acordar de sí, quién fuiste y no correcto. te va a olvidar. Y si la gente no te olvida, va a saber, no, bueno, no sé, si soy carpintero, se acuerda, ah, no, soy fulanito, Maximiliano, que es carpintero, me Ujú. acuerdo de él porque me hizo un chiste, pero también me acuerdo que es carpintero. Si necesito una carpintería, pues ya sé que voy a llamar a Maximiliano. Sí, Y así, correcto, ese tipo de cosas. correcto. Bueno, mira, no en vano, viene el tema de la migración de Venezuela, la migración masiva, y una de las cosas que la gente más recuerda siempre es el humor. O sea, en este caso Radio Rochela, pues los programas cómicos con los que crecimos. Y es verdad, o sea, eso, el que te hace reír siempre tiene un lugar especial en el corazón y la memoria de las personas. Sí, sin duda. Y es el que todo el mundo quiere en su grupo, que el que todo el mundo quiere hablar con él de una u otra manera y es bastante propicio siempre Te abre tener puertas. ese trato y que desde niño aprendan a ser ese tipo de persona. Sí. Mira, Reuben, ¿qué, qué valores o inclusive qué comportamientos reconocéis en Tobías que vienen tuyos? Bueno, yo creo que la disciplina, el amor por la familia, bueno, son los que ahorita me vienen a la mente, pues sí. Bueno, y yo creo que el amor por el ser humano, o sea, una cosa que a mí me gusta mucho de Tobias es que, a diferencia de cómo soy yo, mejor el juguete favorito de Tobias es un amigo. O sea, tú le puedes traer la mejor, no sé, computadora o lo que sea, pero él prefiere estar con un amigo. Entonces eso lo he aprendido yo de él. Y una cosa que le digo mucho, que yo creo que la he ido implementando con el tiempo, yo le digo, papi, el mejor juguete es la imaginación, porque a ti te pueden regalar no sé, el juguete de moda, Buzz Lightyear que vuela por el cuarto y tal. Pero si tú no tienes la imaginación para utilizar ese juguete lo usas 2 veces y ya te Sí, fastidia. es un pedazo de plástico que viene en una caja y punto. Exactamente. Mira, ¿qué cosas de tu crianza te habéis encontrado en la crianza que le estoy dando todavía? Es que decís un día, no sé, hiciste algo y dijiste, coño, soy mi papá, soy mi mamá. Bueno, una que sí me he dado cuenta es que, bueno, la disciplina, ¿no? Por un lado, pero por el otro, el que busque la humanidad de las personas más allá de su clase social. Eso fue algo que siempre estuvo muy presente en mi familia. El simplemente ser amigo de las personas por lo que llevan por dentro y por cómo conectamos, más allá de que si es de familia tal o si viene del barrio tal o no. Y yo siento que él en ese sentido se relaciona con las personas muy chévere, sin ese filtro fastidioso de las clases sociales o los apellidos o qué sé yo.
Qué cool. Mira, si tuviese, no sé, si tuvieses que dejar Ujú. una frase, mejor dicho, sí, una frase que le dejarías a tus nietos. Bueno, la que te dije, el mejor juguete es la imaginación. Esa siempre se la repito a todavía. El mejor juguete es la imaginación. Yo creo Sí. que ese va a ser el título del podcast. Mira, ya para terminar, una pregunta incómoda que quiero compartir con todos los invitados. ¿Cuál es tu postura acerca del aborto? Mira, mm, no, o sea, yo creo que si la persona realmente lo ve como un problema, es decir, se dio cuenta que la concepción de la criatura vino por una razón que, que le va a arruinar la vida, no solo a la madre, sino al futuro de ese niño, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Ahora, creo que en mi caso y bajo mi sistema de valores, oye, creo que el aborto, ya cuando, digamos, estamos hablando de un feto de 6 meses, yo creo que ahí, oye, es como otra cosa, ¿no? Pero oye, si te enteraste que estás embarazada hoy y te das cuenta de que es una relación o una situación que eso no da pie con bola, bueno, yo creo que se puede, pues al menos yo lo veo así. Sí, yo también tengo más o menos una idea similar. Yo antes estaba totalmente en contra, Mm. pero debo reconocer que cambié de opinión cuando conocí al leído oficial. Bueno, mi hermano, ha sido un placer para mí. Gracias por aceptar la invitación. Y Y, bueno, seguimos en contacto. Un abrazo y feliz oye, paternidad. Pipa, y te quería decir algo, que te felicito por tener la valentía de hacer este podcast con este sentido muy humano y muy necesario, ¿no? Tomando en cuenta que por lo general los papás se desentienden o bueno, siempre la carga de la crianza le suele quedar más a la madre. Y oye, me parece súper necesario esto y yo estoy seguro que los corazones que estás tocando van a hacer una diferencia, sean muchos, sean pocos, pero es un contenido necesario ahorita en el mundo, me parece. Te felicito. Es que sin duda, mejores papás hacen mejores seres humanos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Bueno, gracias, hermano. Seguimos en contacto. Te quiero mucho.